¿Y qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Flame Parker y hoy les traigo quién es Gwen Stacy. Empecemos por el origen de Gwen. Conocida anteriormente como la reina de belleza de la Standard High School en Nueva York, Gwen Stacy fue a la Universidad Empire State de la misma ciudad, donde se graduó en bioquímica. Durante sus primeros años en la facultad, vivió con su padre, George Stacy, un capitán retirado de la policía de Nueva York, que seguía actuando con la policía como consejero del departamento. El hermano mayor de George, y por tanto tío de Gwen, Arthur, vivía en Londres, por lo que es muy posible que tanto Gwen como su padre tuvieran ascendencia británica. Recién ingresada en la facultad, Gwen se encontró allí por primera vez a Peter Parker, otro recién llegado que quería licenciarse en bioquímica. Durante el transcurso de sus carreras universitarias, ambos coincidieron en las clases del profesor Miles Warren, profesor de bioquímica. Inadvertidamente para Gwen, el profesor Warren desarrolló un interés obsesivo por ella, que Gwen interpretó erróneamente como paternalismo. Gwen tampoco se dio cuenta de que Peter Parker era en realidad el enmascarado luchador contra el crimen Spider-Man. Cuando Gwen intentó conocer a Peter por primera vez, este estaba muy preocupado por la salud de su tía May, la cual estaba seriamente enferma en esa época, y por tanto Peter pareció ignorar a Gwen, que creyó que estaba desdeñándola intencionadamente. A pesar de ello, Gwen llegó a sentirse intrigada por Peter, y cuando su tía se recuperó al poco tiempo, ambos comenzaron a sentirse atraídos mutuamente. Este incipiente romance se vio brevemente desviado por la retrasada durante mucho tiempo primera cita de Peter Parker con Mary Jane Watson, con la cual se casaría años más tarde. Así, Peter comenzó a salir con Mary Jane, mientras que Gwen, celosa, comenzaba a salir con el compañero de estudios de Peter, Harry Osborn. Gwen vio por primera vez a Parker en su identidad de Spider-Man, aunque sin ser consciente de ello. Cuando Kraven el cazador secuestró a Harry Osborn como parte de su plan para atacar al padre de Harry, Norman Osborn, Spider-Man fue tras Kraven y ambos Osborn fueron rescatados. Gwen continuó deseando salir más con Peter que con Harry, por lo que Mary Jane y Gwen se convirtieron en rivales de su amor. Finalmente Peter invitó a Gwen a salir a una exposición científica a la que el profesor Warren le había dado 2 entradas, y ambos empezaron a salir, al tiempo que Mary Jane se convertía en la novia formal de Harry. Peter y Gwen se enamoraron profundamente. A pesar de que Peter se había enamorado de la secretaria del Daily Bugle, Betty Brant, Gwen fue el primer gran amor de Peter Parker. La muerte de Gwen. Norman Osborn, el padre de Harry que era el Green Goblin, conocía la doble identidad de Peter. Enfurecido por la actitud de Gwen, decidió vengarse de ella y de Peter. Norman volvió a enfundarse el traje de Green Goblin y secuestró a Gwen para tender una trampa a Spider-Man. Cuando fue secuestrada por Osborn, Gwen cayó en un estado de shock, por lo que es probable que no fuera consciente de los sucesos que ocurrieron durante su secuestro. Así, Norman llevó a Gwen a la cima del puente George Washington, donde luchó con Spider-Man, quien intentaba desesperadamente salvar a la mujer que amaba. Finalmente, montado en su deslizador, Green Goblin arrojó a Gwen desde lo alto del puente. Spider-Man la atrapó con su red antes de que golpeara el agua, solo para descubrir que Gwen había muerto a consecuencia del shock de la caída. Jurando venganza, Spider-Man derrotó en combate a Green Goblin. Durante la batalla, Norman Osborn murió cuando se empaló accidentalmente con su aerodeslizador. Luego de esto nos enteramos en el cómic Pecados del Pasado que Gwen tuvo relaciones con Norman Osborn, dejando 2 hijos de ambos. Norman Osborn crió 2 hijos de Gwen, un niño y una niña a los que Gwen había llamado Gabriel y Sarah, respectivamente. Debido a la sangre de Norman, los gemelos crecieron más rápido de lo normal y se convirtieron en adultos en el lapso de unos pocos años. Osborn luego les dijo que Peter era realmente su padre, y el responsable de la muerte de su madre. Los gemelos entonces atacaron a Spider-Man en retribución por lo que supuestamente él le hizo a Gwen. Tras su primera batalla con los gemelos, Spider-Man le dice a Mary Jane sobre su primer encuentro con Gabriel y Sarah, con lo cual Mary Jane revela que ella sabía sobre la relación de Norman con Gwen y le contó todo a Peter. Ella había guardado este secreto todos estos años, porque Gwen estaba angustiada y le rogó que no dijera nada. Esta es una historia que a nadie le interesa o más bien a nadie le gusta, incluyéndome, siendo una historia bastante turbia, que si lastimosamente es canónica, que a mi gusto ensucia al personaje tan querido de Gwen. Ahora continuando, estas son algunas curiosidades sobre el personaje. J. Michael Straczynski en un principio quería que Peter Parker fuera el padre de los niños de Gwen, pero los editores vetaron la idea.
El cómic original ofreció un chasquido como efecto de sonido al lado de la cabeza de Gwen en el panel donde las redes de Spider-Man la atrapan. Algunos aficionados creen que esto indica que el cuello se le rompió al ser capturada por la red de Spider-Man. Otros fanáticos por otra parte no creen que este efecto de sonido implique tal suceso. En la historia de House of M, Gwen nunca fue asesinada, en su lugar estaba casada con Peter y ambos tenían un hijo. Cuando el mundo volvió a la normalidad por la Bruja Escarlata en la conclusión de la historia, Gwen permaneció muerta y Mary Jane siguió casada con Peter. En un principio era la tía May quien iba a morir en lugar de Gwen Stacy. El estatus de Green Goblin en la galería de villanos de Spider-Man fue elevado por el asesinato de Gwen Stacy. Antes de aquella muerte, Doctor Octopus se perfilaba como el principal archienemigo de Spider-Man, pero la muerte de Gwen Stacy fue clave para que Green Goblin superara en relevancia a Doctor Octopus, siendo desde entonces el mayor enemigo del Trepamuros. Gwen iba a ser resucitada, junto con Harry Osborn en Amazing Spider-Man Volumen 1 número 545, pero cuando el cómic se publicó solamente Harry regresó. Ya saben que si les gustó pueden apoyarme con un like y su suscripción y sin más. Yo soy Flame Parker y esto fue Quien es Gwen Stacy.